Señores y señores, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta clase correspondiente a inglés. Un gusto poderles Buenas saludar. noches, licenciado. Licenciado. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles escuchar y poderles saludar a cada uno de ustedes donde se encuentren desde sus hogares, desde sus lugares de trabajo. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, ya saben, presentándoles el material de apoyo, el material de la tarea, el documento de la tarea correspondientes a esta semana. Tienen ustedes en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de inglés, en la unidad número 7, vocabulary. Vamos a ver el tema número 3, que son sustantivos compuestos. Al igual que en español, facilito de interpretar qué son los sustantivos compuestos. Son palabras, son sustantivos que están estructurados por dos palabras. Obviamente que tienen un mismo sentido, y eso nosotros ya vamos a ver en inglés cómo se estructuran cada uno de ellos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar sobre este tema a fin de fortalecer y ampliar también las respuestas que ustedes deben proporcionar en la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice, desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. Primero dice, escribe 10 sustantivos contables, los que se pueden contar dentro de inglés. Tienen que escribir tanto en español como en inglés. Ya saben cómo tienen que hacer. La siguiente dice, escriba 10 sustantivos incontables, los que no se pueden contar, los que son conocidos en el español como sustantivos abstractos. Les doy una idea, ¿cuáles pueden ser abstractos? Los que no se ven, pero que nos afectan. Por ejemplo, el amor. El amor nosotros no podemos palpar, no podemos ver, pero nos afecta. Son incontables, no podemos contabilizar la cantidad de amor que siente una persona. Así les diga que les aman muchísimo, muchísimo, obviamente no se puede contar. La fuerza, la ira, así una serie de actividades, esos son sustantivos incontables o son sustantivos abstractos. Entonces ustedes tienen que escribir 10 sustantivos incontables, obviamente español e inglés. Los dos son español e inglés, tanto la actividad 1 como la actividad número 2. En la actividad número 3 dice, traduzca los siguientes sustantivos. Tenemos power, tenemos rice, tenemos sugar y tenemos water. La siguiente tenemos la actividad 4 que dice, traduzca los siguientes sustantivos igual. Tienen que trasladarlos o traducirlos esta vez hacia el inglés. Tenemos casa, tenemos planeta, planta y escuela. Esas son las actividades. Regálenme solo un segundito nomás, por favor. Ya. Entonces, una vez que se les ha explicado el contenido de su tarea, recuerden que el trabajo es 100% escrito. Ustedes ya saben cómo hacer, claro y ordenado. Entonces, tienen que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular su hoja y ya saben cómo tienen que hacerlo. Tienen que rotular, deben entregar el documento a mano, luego realizar una captura o una foto. Para que su tarea, obviamente, en relación al contenido cumpla con los requerimientos, deben leer las recomendaciones en función de gramática, ortografía, organización de ideas, parámetros de tiempo establecidos para la entrega y la rúbrica de evaluación. Regálenme un segundito.
Ya, ahora sí. Iniciamos y nadie me interrumpe. Como les había ido diciendo, ustedes ya saben, tienen la rúbrica de calificaciones en función de cómo es lo que ustedes tienen que presentar su tarea. Obviamente con eso ustedes pueden, obviamente cumplan todos los requerimientos para que lleguen a tener 10 puntos en sus tareas. Tienen al final la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 7 con el tema sustantivos compuestos correspondientes a la semana número 3 del 4 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 4 de marzo. La fecha límite de entregas es el 31 de marzo. Estamos bastante amplio la fecha de tarea. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2024. Así que sigan presentando, sigan desarrollando. De hecho, esta tarea ustedes lo pueden desarrollar en unos 30 minutos. Esta tarea ya está hecha. No requiere mayor tiempo. Una vez que se les ha explicado cuáles son las estructuras del desarrollo de su tarea, vamos a desarrollar el material de apoyo. Vamos a ir revisando el material de apoyo en función del tema que nosotros tenemos programados para esta semana. Iniciamos con los sustantivos contables. Vamos con los sustantivos compuestos. ¿Cuáles son los sustantivos compuestos? Como les había mencionado, tanto en español como en inglés, la estructura de los sustantivos compuestos son los que contienen dos, prácticamente están estructurando o están estructurados por dos palabras. Por ejemplo, en español yo les digo cubre cama. Está compuesta por dos palabras, ¿no es cierto? Cubre y cama, ¿no es cierto? Entonces, como estas palabras también existen en el inglés, muchas de ellas que están estructurando sustantivos compuestos y que obviamente generan una serie de diversificación de gramática dentro del idioma inglés. Los sustantivos compuestos o compound nouns son aquellos que se forman a partir de dos palabras. Por ejemplo, rain, bow. Arco iris, rain, arco, bow, iris. Entonces aquí tenemos dos palabras que están formando una sola idea, que se forman de la suma de rain, en este caso lluvia, y bow, arco. Existen diferentes formas de crear este tipo de sustantivos. A continuación vamos a ver algunos de acuerdo a la regla gramatical en inglés, cómo se van formando cada uno de estos sustantivos compuestos. Se puede formar un sustantivo compuesto a partir de un sustantivo más otro sustantivo. Eso quiere decir que pueden estar conformados un sustantivo compuesto a partir de dos sustantivos. Por ejemplo, aquí tenemos bedroom. Entonces, bedroom es cama. Entonces, aquí está compuesto por dos palabras. Tenemos bed y obviamente tenemos room, que es habitación, pero ambas obviamente forman una sola idea, una sola palabra. En este caso se traduce al español como cama, bedroom. También se pueden formar estos sustantivos compuestos a partir de un adjetivo más un sustantivo. Un adjetivo más un sustantivo. Por ejemplo, whiteboard. Whiteboard es pizarrón. Está compuesto por dos palabras. Primero tenemos white y luego tenemos board. Estas dos palabras, el primero, white, es un sustantivo que determina un color, y luego tenemos board, obviamente, que es un sustantivo. Los dos forman una sola palabra y se traduce al español como pizarrón. También se forman los sustantivos compuestos a partir de un verbo más un sustantivo. Un verbo y un sustantivo también pueden formar un sustantivo compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos driving license. Driving license, licencia para manejar. Driving license, driving, manejar. Como tal, eso es un verbo. ¿Por qué es un verbo? Porque determina una acción. Y tenemos license, que obviamente es licencia. Obviamente el documento como tal. Entonces, está constituido por dos
palabras, el uno un verbo y el otro un sustantivo, que obviamente determinan en un solo cuerpo o un solo significado. En este caso tenemos licencia para manejar. También se los puede construir a partir de un sustantivo y de un verbo. O ustedes tienen que ver aquí en cuanto a la posición. El primero tenemos un verbo más un sustantivo. En el segundo caso tenemos al revés, tenemos un sustantivo más un verbo. Por ejemplo, esta palabra mucho nosotros la hemos ya incluso nacionalizado, mucho lo utilizamos aquí en el Ecuador. Tenemos una bebida que se llama milkshake. Milk es un sustantivo, obviamente que es leche. Shake es se traduce como batido. Entonces aquí tenemos milk y tenemos shake como verbo. La unión de estas dos palabras obviamente dan origen al español como malteada. Entonces tenemos el primero es un sustantivo, el otro es un verbo. También se los puede construir a partir de un sustantivo más una preposición. Las dos formas también pueden ser estructurales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hanger y tenemos on. Hanger significa, obviamente, si nosotros vemos el contexto de la palabra hanger, es fuerte, es grande, es robusto. Y tenemos una preposición que es on, en este caso, que significa en o in. Entonces, prácticamente, pero el momento de unirse este sustantivo más esta preposición, hanger on, dan origen como parásito. Eso hay que tener mucho cuidado, porque en el inglés muchas de las palabras, cuando se unen entre sí, cuando existe este proceso de sustantivación que se le conoce, obviamente van a cambiar totalmente su significado el momento de traducirlo. Los sustantivos compuestos también se pueden construir a partir de una preposición en primer lugar y luego de un sustantivo. Vuelvo y repito, aquí tienen que ver mucho la posición de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos invoice. Invoice es una factura. In, como tal, solo in es una preposición que se la puede traducir como en. Voice es un sustantivo que obviamente es un papel, es un documento. Entonces, los dos, invoice, se traducen al español como factura, al unirse una preposición y un sustantivo. Se los puede construir también a partir de un adjetivo más un verbo. Los dos se fusionan y van a dar origen a un sustantivo compuesto. Por ejemplo, tenemos dry cleaning, que es limpieza, pero este dry cleaning es una limpieza desde el punto de vista, una limpieza profunda, una limpieza exhaustiva. Dry como tal, intensa o fuerte, es un adjetivo, mientras que cleaning es un verbo que determina limpio. Entonces, dry cleaning se traduce al español como limpieza. Y también se los construye los sustantivos compuestos a partir de una preposición y a través de un verbo, la unión de estos dos, la preposición y un verbo, y dan origen a un sustantivo compuesto. Aquí nosotros tenemos la preposición in y tenemos también el verbo put, que significa ingreso. Entonces, input, por lo tanto, se traduce como entrada. Y esta parte, muchos de ustedes la habrán podido ver. Por ejemplo, cuando compran un aparato electrónico, puede estar esta preposición in o puede estar esta preposición on. De hecho, saben estar las dos. Input, output. ¿Qué significa input? Entrada. ¿Dónde nosotros la podemos ver? Cuando compramos, por ejemplo, un cargador de celular, donde le dicen la entrada de energía, ahí está input. Donde está la salida de energía, está output. Entonces, eso significa entrada y salida. Nosotros tenemos que seguir identificando porque muchas de estas palabras nosotros las vamos a encontrar en muchos aspectos de nuestra vida. Vamos a encontrar en muchos elementos, y especialmente los elementos electrónicos, computadoras, celulares, tablets, televisores, equipos de sonido, siempre van a venir con este tipo de sustantivos compuestos. Y ustedes, uno de los más utilizados es los sustantivos compuestos
estructurados a partir de una preposición y de un verbo. Aquí tienen uno de ellos. Una vez que nosotros hemos visto este proceso de sustantivación, que son los sustantivos compuestos, cómo se construyen a partir de un sustantivo más un sustantivo, un adjetivo más un sustantivo, un verbo más un sustantivo más un verbo, sustantivo más preposición, preposición más sustantivo, un adjetivo más un verbo y la preposición más un verbo, vamos a proceder a ver la siguiente clasificación en relación a los sustantivos. Y hay prácticamente existen dos clasificaciones fundamentales dentro del área de inglés, que son los sustantivos contables y los sustantivos no contables. Como su nombre lo indica, los sustantivos contables son todos los objetos que nosotros podemos contar, que nosotros podemos ver, que nosotros podemos palpar. Por ejemplo, computadoras, puertas, casas, ventanas, focos, todo lo que nosotros podemos contar. Esos son los sustantivos contables. Los sustantivos contables o contable nouns son aquellos que se pueden contar. Suelen definir cosas materiales o que se pueden tocar o también se pueden dividir. Por lo tanto, existe su forma en singular y también en plural. Algunos ejemplos son los que nosotros vamos a ver a continuación. Por ejemplo, sustantivos contables, animal. Los animales nosotros podemos contar, porque si nosotros incluso como estamos viendo dentro de ciencias naturales, nosotros vemos y analizamos, por ejemplo, la clasificación de los animales, nosotros los podemos contar, ¿no es cierto? En tanto, los animales son contables. Ball, pelotas, nosotros las pelotas nosotros las podemos contar. Si nosotros tenemos un número en un cuarto, por ejemplo, en una habitación o en algún tipo de recipiente, ball, las pelotas nosotros las podemos contar. Country, países a nivel del mundo, los diferentes países nosotros los podemos contar. Country. Door, puertas, nosotros la podemos contar. House, casa, house, nosotros las podemos contar las casas. Planet, nosotros ya habíamos visto de System Solar, el sistema solar, habíamos visto ya en clases anteriores. Los planets, los planetas, nosotros los podemos contar. Y de hecho, lo habíamos visto también la clasificación de los planetas, tanto los interiores como los exteriores, y eso ya habíamos visto en clases anteriores. Plants, las plantas los podemos clasificar, los podemos dividir, las podemos contar. School, escuela, igual la podemos contar, las podemos clasificar. Table, mesa, igual las mesas podemos contar. Window, ventanas, de igual manera. Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado de un a y de an. ¿Qué es a y qué es an o qué es de? Estos son artículos. En este caso, el artículo a y el artículo an, que nosotros podemos observar aquí, esos son artículos indefinidos, porque no están definiendo con exactitud de quién se está hablando, no le está determinando al sustantivo. Por el contrario, el artículo definido de este sí lo determina. Este sí, por eso es un artículo determinado, porque yo voy a hablar, digo, la casa, yo ya sé a qué casa me estoy refiriendo. La puerta, están tocando la puerta, por ejemplo. Entonces ya estoy definiendo hacia dónde está yendo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando el sustantivo contable aparece en singular, es necesario que esté acompañado por a, an, de, my o this. Cualquiera de ellos pueden estar acompañados. Ya vamos a ver en las siguientes oraciones para que ustedes puedan identificar cuándo se encuentra un sustantivo contable. ¿Cómo podemos identificar un sustantivo contable dentro de una oración? Entonces, solo para hacer un pequeño recuerdo. A y an son sustantivos incontables, perdón, son artículos indefinidos y estos corresponden a las formas españolas de un, una. En cambio, el artículo definido de corresponde a la traducción en español de las formas la, los, el, las. Entonces ahí nosotros tenemos tanto para el singular, tanto para el plural. Cuando utilizamos el artículo indefinido a y an, solo se utilizan sustantivos que no se encuentren pluralizados. Mientras que de el artículo definido, ahí sí nosotros lo podemos pluralizar. Dentro de estas características, los sustantivos tienen que estar pluralizados. Pero dentro del tema que estamos tratando, vamos a ver la siguiente nota. Dice, recuerda que se usa antes de un sustantivo que comiencen con una consonante.
Por ejemplo, there is a cat in the kitchen. Tenemos aquí, en este caso, ¿cuál es el sustantivo que estamos hablando? Es cat. Estamos hablando del gato. Estamos hablando del cat. Entonces, ahí nosotros tenemos el sustantivo contable, porque al gato nosotros le podemos contar. La regla ortográfica dice que si este sustantivo está singularizado, eso quiere decir que estamos hablando de un solo elemento, nosotros podemos utilizar el artículo indefinido a o puede ser an. En este caso está correctamente antecedido por el artículo a. Y tenemos, there is a cat in the kitchen. Un gato está en la cocina. Aquí nosotros tenemos. De hecho, nosotros tenemos otro sustantivo más aquí que nosotros podríamos identificar dentro de esta oración, que es kitchen. Kitchen es cocina, dentro de los lugares de la casa, nosotros ya lo hemos visto. Pero en este caso, como kitchen está determinando, estamos indicando que el gato está en la cocina, aquí nosotros utilizamos el artículo definido de. En este sentido, el artículo determinado de está indicando kitchen tiene género femenino. Estamos hablando de una cocina. Por lo tanto, la traducción de es la cocina, the kitchen. Entonces, there is a cat in the kitchen. Aquí tenemos un gato en la cocina. Mientras que an, esto cuando se utiliza con a, es con el artículo indefinido a. Mientras que cuando vamos a utilizar con el artículo indefinido an, se usa cuando los sustantivos comienzan con una vocal. Eso nosotros ya hemos de reforzar en las siguientes clases, cuando también tratemos de los artículos, tanto definidos e indefinidos. Por ejemplo, aquí tenemos an. Este es el artículo indefinido. Y tenemos al sustantivo al que le describe o le infiere directamente, que en este caso es apple. An apple fell off the tree. Una manzana cayó del árbol. An apple fell off the tree. Igual tenemos un sustantivo. En este caso tenemos un sustantivo propio. Que en este caso igual es contable, que es tree. Tree es árbol. Y por lo tanto tiene que estar precedido de un artículo definido. En este caso de. Entonces ahí tenemos también otra de las características. Pero para hacer un recuento, recordemos que en este sentido del artículo indefinido, el artículo indefinido tiene dos formas, tiene a y an, y se traduce al español como uno y una. Entonces, en este sentido, prácticamente, ¿cuándo se utiliza a y cuándo se utiliza an? Se utiliza a cuando el sustantivo al cual se le va a acompañar empieza por una consonante. En este caso, cat inicia con la letra C. Ese es una letra consonante. Todo sustantivo que empiece con una consonante se le va a acompañar con el artículo a. Mientras que todo sustantivo que empiece con una vocal, nosotros le vamos a acompañar con el artículo, la forma del artículo an. Entonces, por ejemplo, apple. Apple inicia ¿con qué? Apple inicia con una vocal. Inicia con la A. Entonces aquí tenemos, en este caso sí, es correcto la utilización de an. An apple fell off the tree. La manzana cayó del árbol. En cambio, cuando el sustantivo aparece en plural, no es necesario que esté acompañado ni de a, ni de an, ni de my o this. Por ejemplo, there are cats in the kitchen. Aquí ustedes ven, tienen tienen un pronombre, tienen el verbo to be como tal, ser o estar. Obviamente, are corresponde cuando el sustantivo esté pluralizado. Acá tenemos cats, ya no estamos hablando de un gato, estamos hablando de varios porque está pluralizado este sustantivo. Estamos hablando de cats in the kitchen. There are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina, dice. Si nosotros vemos el primero, dice there is a cat in the kitchen. Aquí tenemos este cat, está singularizado, estoy hablando solo de un gato. Pero acá ya estamos pluralizando y de hecho estamos, aparte de eso, estamos divagando, ya no estamos indicando qué tipo de gatos son. Entonces aquí nosotros utilizamos there are cats in the kitchen. Hay gatos en la cocina. Este are permite, este verbo are permite utilizarlo cuando el sustantivo se encuentre pluralizado, mientras is se utiliza como verbo to be
para indicar que un sustantivo o acompaña un sustantivo que esté en singular. Esas son las características también dentro de la gramática en inglés. Pasamos a la siguiente etapa, que son los sustantivos no contables o incontables, lo que nosotros no podemos ver, pero que nos afectan. Por otro lado, los sustantivos no contables o uncountable nouns se refieren a conceptos, sustancias o ideas que no se pueden dividir. Por ejemplo, time, el tiempo como tal nosotros no podemos dividir, pero existe una subunidad, que son las horas, los minutos, los segundos, eso sí podemos dividir, pero el time como tal, el tiempo como tal, no se puede dividir y ese constituye un sustantivo incontable. Time, tiempo, es un concepto indivisible, sin embargo, tiene medidas para tratarlo. Esos son sustantivos contables, tales como hours, las horas, days, los días, years, años, entre otros aspectos. Entonces ahí nosotros podemos identificar cómo funcionan cada uno de ellos. A continuación vamos a ver una serie de sustantivos que no son contables, que son incontables o no contables. Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos currency, que es una divisa. Las divisas nosotros no las podemos contabilizar. El gas tanto para el inglés como para el español, no cambia nada, tanto en escritura como en pronunciación. Gas. El gas es incontable, no podemos contar el gas, cuánto de gas puede haber. Information, la información, tampoco podemos contar la información. Love, lo que les había dicho, el amor no se puede contar. Money, el dinero, pese a que nosotros tenemos las fracciones como tal, pero el dinero como tal no podemos nosotros contarlo. Music, la música tampoco, es un sustantivo incontable. Power, el poder, tampoco lo podemos contar. Rice, el arroz, sumamente imposible de contar cuánto arroz podrá haber en el mundo. Sugar, peor, los granos de azúcar, imposible, ¿cómo podemos contar? Y water, el agua, igual constituyen parte de los sustantivos no contables o de los incontables. Pues aquí nosotros hemos podido observar, hemos podido ver una serie de estructuras en cuanto a la a la sustantivación o a la estructuración, a la composición de los sustantivos compuestos y también a las características de cuáles son los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Pasamos a la siguiente etapa y nosotros vamos a ver un poco más en los minutos que nos quedan. Vamos a ir viendo un poco más en función de los compound nouns o sustantivos compuestos en inglés. Los sustantivos compuestos en inglés o compound nouns o compounds son la combinación de dos o más sustantivos que forman una unidad que expresa un objeto, persona o idea. Por ejemplo, credit card está compuesto por dos palabras. Credit card, tarjeta de crédito. Bank manager, gerente de banco. Business trip, viaje de negocios. Entonces ahí prácticamente nosotros tenemos como ejemplos estas siguientes palabras de sustantivos compuestos. Credit card, bank manager, business trip. Ahí ustedes pueden observar cómo se los estructura. El segundo sustantivo o el último de la serie es el sustantivo principal o el núcleo. El primer sustantivo funciona como objeto que indica el tipo o clase al que pertenece. El núcleo y responde a la pregunta de qué tipo es. Por ejemplo, tenis ball, pelota de tenis. Nosotros podemos decir ball, pero nosotros no sabemos qué tipo de pelota es. Ahora, ¿cuál es de estas dos palabras, de este sustantivo compuesto, cuál es el núcleo? Tenis ball. Es la primera palabra, tenis. Estamos indicando de qué tipo de pelota y a qué tipo de deporte pertenece esta pelota, ¿no es cierto? Entonces, por ende, decimos tenis ball, pelota de tenis. Se trata de una pelota ball de ese tipo, obviamente de tenis. El primer sustantivo de un compound noun no es un adjetivo en el sentido estricto. No puede ser 100% adjetivo. De la palabra, por ejemplo, big, small, pretty, ya que no califica ni describe el núcleo, sino que solamente indica el tipo o clase a la que pertenece. Por ejemplo, television green, television screen, pantalla de televisión.
y no beautiful screen. Está totalmente equivocado. No se puede utilizar con este tipo de adjetivos. Adjetivo beautiful, que dice hermoso, sería traducido textualmente, sería hermosa pantalla, por ejemplo. Entonces, beautiful screen, por lo tanto, este beautiful está totalmente mal utilizado. Entonces, prácticamente se basa a un sustantivo, que es television. Television screen, que es pantalla de televisión. Hay que tener cuidado, el orden de los compound nouns es exactamente al revés que nosotros lo desarrollamos en español y se debe traducir de atrás hacia adelante, agregando por lo general la palabra de. Por ejemplo, school teacher, maestra de escuela. Birthday party, fiesta de cumpleaños. Si nosotros vemos prácticamente qué es lo que estamos haciendo, leyendo de adelante, en el momento de traducir, de adelante hacia atrás y siempre colocando la palabra de, o el conector de. Por ejemplo, tenemos school teacher. Empezamos a leer desde teacher. El momento de traducir, maestra, teacher. Y obviamente tenemos que poner de obligatoriamente. ¿De dónde? School, de escuela. Birthday party. Iniciamos por party, que es fiesta. Fiesta de cumpleaños. Birthday, cumpleaños. Y así sucesivamente. Esta es una clave fundamental para poder leer los sustantivos compuestos. De adelante hacia atrás, la traducción, y siempre acompañándole en la mitad de la palabra de. Eso es fundamental. Ejemplos de compound nouns en inglés, algunos de los sustantivos compuestos compound nouns más comunes en inglés podemos ver los siguientes. Por ejemplo, tenemos aquí air conditioning, aire acondicionado. Haircut, corte de cabello. Haircut. Snowflake, copo de nieve. Bathroom, baño. Headache, dolor de cabeza. Headache, dolor de cabeza. Stomach touch, dolor de estómago. Beach house, casa de playa. ¿Cómo se lee? Ya saben, de adelante hacia atrás. Entonces, house, casa. De beach, playa. Beach house, casa de playa. Heartbeat, latido del corazón. Summer house, casa de verano. Summer house. Tenemos bedroom, dormitorio. High school, cubo de hielo. Sunflowers, girasol. Bookcase, biblioteca. Ice cream parlor, heladería. Table tennis, mesa de tenis. Aquí está mal, aquí en el momento de traducir le han traducido mal. Table tennis, siempre utilizamos, no, sí está bien, desde adelante hacia atrás. Mesa de tenis. Tenemos boyfriend, novio. Income tax, compuesto de renta, o impuesto de renta, perdón. Stay put, tetera. Business meeting, lo que estamos nosotros ahorita, meeting, es una reunión, pero en este caso yo digo aquí business meeting, reunión de trabajo. Yo puedo decir class meeting, reunión de clases. Yo, ¿qué es lo que hago? Este business lo cambio por class, que es prácticamente sería clase. Meeting, reunión de clase. Job description, la tarea. Timetable, horario, y así sucesivamente ustedes pueden encontrar una infinidad de sustantivos compuestos que ustedes pueden ampliar su vocabulario. Ya saben cómo se lee, ya saben cuáles son las instrucciones, ya saben cómo pueden ustedes construir, cómo ustedes pueden estructurar cada uno de ellos. Y en las siguientes clases iremos un poco más ampliando sobre este tema, que es bastante importante, bastante interesante cómo se procede con las estructuras de sustantivación y construcción de sustantivos compuestos. Señores y señores, llegamos ya a la parte final de la presente clase. Ha sido un gusto poder trabajar una noche más con cada uno de ustedes. Un gusto tenerles interconectados en esta aula virtual. Les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase. Gracias, licenciado. Hasta mañana. Licenciado, que tenga una linda Gracias, noche. licenciado. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta mañana.